Bien, vamos a seguir con los nuevos comienzos. Y yo diría que hoy este nuevo comienzo tiene que ver con una palabra de advertencia, en el sentido de que debemos de estar bien alertas de lo que yo he llamado 6 posibles asesinos de un nuevo comienzo. Va a haber obstáculos y va a haber ciertas circunstancias en nuestra vida que van a querer asesinar ese nuevo comienzo, van a querer desbaratarlo, destruirlo. ¿Por qué? Porque un nuevo comienzo es el propósito de Dios en nuestra vida. Y obviamente el enemigo no quiere que el propósito de Dios se cumpla. Por lo tanto, él va a buscar maneras de asesinar, de matar, de destruir ese propósito. Así que esta palabra es de advertencia para que nosotros podamos ver en 3 personajes cuáles pueden ser esos asesinos y checar, identificar si es que ya andan rondando por nuestra vida, a fin de que podamos nosotros destruirlos a ellos y no ellos a nosotros. Hay 3 personajes en esta historia. De hecho, por muchos años, cuando yo leí esta historia por primera vez, siempre quise predicar y por alguna razón nunca se me había permitido predicar algo sobre este pasaje. ¿Por qué? Porque es un pasaje extraño, es un pasaje que cuenta una historia un poco rara, que no encuentras en la Biblia, en ningún otro lado. No son las clásicas historias, esta es muy especial y siempre me llamó la atención desde la primera vez que la leí, pero no se me había permitido elaborar un sermón, un mensaje hasta el día de hoy, así que estoy contento de poder estrenarlo aquí con ustedes. Así que vamos a ver, vámonos por partes. Primer personaje es Primero de Reyes, capítulo 12, del verso 25 hasta el final del capítulo 12, que es el verso 33. Primero de Reyes 12, del 25 al 33. Es Jeroboam. Jeroboam apareció en nuestra historia anterior, en la de Salomón, porque fue a Jeroboam a quien se le permitió, se le profetizó, se le ungió para convertirse en el rey de las 10 tribus de Israel que serían separadas por causa de la idolatría, de la apostasía de Salomón. Obviamente, recordarás el sermón pasado, esto no sucedió durante el reinado de Salomón. Fue a partir del reinado de su hijo Roboam que el reino se dividió. Y entonces Judá, que era la tribu descendiente del rey David, se quedó con dos tribus nada más. El reino de Judá eran 2 tribus. En la parte sur, eso incluía la capital Jerusalén. Y en el norte se quedaban las otras 10 tribus y formaban el reino de Israel. Fue a partir de Roboam que el reino se dividió. Y Roboam se quedó con el reinado en Judá, mientras que a Jeroboam le dieron las 10 tribus. Este Jeroboam tuvo unos inicios muy humildes. Él fue siervo de Salomón, pero era un siervo tan destacado, tan fuerte, que el mismo Salomón vio su capacidad de trabajo que lo ascendió de puesto. Y Dios también le permitió que fuera nombrado como el rey que se haría cargo de las tribus de Israel. Esto es un privilegio muy grande, puesto que Jeroboam no descendía de una dinastía real. Él había sido un siervo, un esclavo, y le estaban dando el privilegio de que ese esclavo se convirtiera en un rey. Pero lo que cuenta la historia aquí en el capítulo 12 del 25 al 33 es que una vez que él se instaló allí con su reino en la parte norte, pues le entró el temor. Esto fue el pensamiento de Jeroboam. Si mi gente sigue yendo a Jerusalén, que es el centro de adoración,
y Jerusalén pertenece al reino del sur, que está gobernado por Roboam, que es mi enemigo, quizás mi gente, los de mis tribus, van a abrir oídos, a prestar atención a las influencias de los que viven allá en el sur, mientras descienden a Jerusalén a adorar. Así que miren, el temor de perder el reino, de perder influencia, de perder autoridad, hizo que Jeroboam tomara una decisión terrible. No solo el temor es uno de los asesinos de los nuevos comienzos, puesto que a Jeroboam le dieron la oportunidad de un nuevo comienzo con 10 tribus bajo su autoridad, bajo su jurisdicción. Pero Jeroboam no confió en Dios. Le entró el temor de perder a la gente, de perder poder sobre ellos, y entonces Jeroboam tomó esta decisión. Ya sé qué voy a hacer. Voy a construir yo un templo acá en el norte, para que la gente no tenga que viajar a Jerusalén y así no sean influenciados por la gente que vive allá. Pero este templo que construyó no fue un templo de adoración a Dios, fue un templo pagano, un templo donde él puso becerros, un templo donde Jeroboam, se autonombró como la persona capaz de ordenar nuevos sacerdotes, cuando este llamado y esta ordenación le correspondían solamente a Dios y a la tribu de Leví. Pero Jeroboam dijo: no, que vengan de cualquier tribu, los que quieran ser sacerdotes, que vengan y se presenten conmigo. Y él empezó a ordenarlos. Mira, aquí lo vamos a encontrar en el verso 27. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá al rey Roboam, el rey de Judá, y me van a matar a mí, van a conspirar contra mí y se volverán aliados de Roboam. Así que tomó consejo e hizo el rey 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ustedes ya han ido muchas veces a Jerusalén, tienen que viajar hasta allá, eso es muy cansado, así que les presento a sus dioses. Israel, estos son tus dioses que te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿A qué les recuerda esto? Les recuerda a Aarón, ¿no? Cuando Moisés estaba en la cumbre del monte y Aarón hizo aquel becerro. Bueno, Jeroboam no hizo uno, hizo 2. Puso uno de esos becerros en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue causa de su pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, y aquí es lo que viene, lo que les estoy contando, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de la tribu de los hijos de Leví. Así que Jeroboam se pasó a Dios por el arco del triunfo. Empezó a hacer lo que le venía en gana. Él dijo: pues ya me ungieron, yo soy el rey, y como tengo miedo de que me traicionen, pues yo voy a poner mi propio centro de adoración aquí, con mis propios sacerdotes, con mis propias reglas, y vamos a hacer de esto una gran pachanga. Así que Israel se prostituyó delante de todos esos dioses, de esos becerros. Iban a Dan e iban a Betel a ofrecer sacrificios con sacerdotes no autorizados, no ordenados por Dios, que no cumplían con la ley de Moisés, y con un rey que empezó a desviar su corazón delante de Dios. Primer asesino, el temor. Cuando tú pierdes tu confianza en Dios, entonces tu corazón va a empezar a llenarse de temor. Vas a tener delirio de persecución, vas a pensar que todos te van a traicionar, vas a tener una desconfianza tremenda en todos los que te rodean, y vas a pensar que si tú no tomas cartas en el asunto, entonces nadie va a cuidar de ti. El temor es terrible, es un gran asesino y ha provocado la muerte de muchos nuevos comienzos. Jeroboam también nos recuerda
que el segundo asesino es la idolatría, la rebelión. Jeroboam no tomó en cuenta la ley de Moisés que estaba escrita para los reyes, no tomó en cuenta que Dios abomina la adoración a los ídolos, no tomó en cuenta que Dios había dicho que Él quería una adoración exclusiva solo para Él, y no tomó en cuenta tampoco la bendición que Dios le había dado, que de ser un esclavo, un siervo, a convertirse en un rey. Mira, Jeroboam se olvidó de algo. Dios autorizó una división política, pero nunca autorizó una división religiosa. ¿De dónde se sacó Jeroboam esto? ¿Quién le dijo que tenía que establecer otro templo, otro lugar de adoración? ¿Quién le dijo que levantara otros altares? ¿Quién le dijo que hiciera esos becerros? Su corazón temeroso, desconfiado, lo llevó a la idolatría. Le dio lugar a estos dos asesinos. ¿Y sabes qué pasó con Jeroboam? Su nuevo comienzo se vino para abajo. Para abajo. Para ser el primer rey de Israel, del Israel dividido, Jeroboam dejó un precedente espantoso, terrible. Así que en la lista de reyes del primer rey de Israel, Jeroboam del reino dividido tiene una tache, tiene una cruz. ¿Por qué? Porque dio lugar a estos dos asesinos. Dice la Biblia que la sentencia de parte de Dios fue para Jeroboam que de toda su descendencia quedaría borrada de la faz de la tierra. Ni uno de sus hijos y sus descendientes serían recordados, ni morirían con honores. El único que murió y fue sepultado con honores fue un hijo que enfermó de Jeroboam. Los demás, todos, una muerte triste y deshonrosa. Qué feo final para alguien que estaba destinado a guiar al pueblo hacia un nuevo comienzo. Recuérdalo, toma nota. Asesino número 1, temor. Asesino número 2, idolatría. Ahora nos vamos al capítulo 13. La historia continúa y aquí van a aparecer los otros dos personajes, los cuales no tienen un nombre. No se menciona en la Biblia el nombre de ninguno de ellos. Solo se conoce como el profeta de Judá y el viejo profeta. Esta es la historia curiosa, la historia extraña, rara, que les voy a contar. Dios comisionó a un profeta de Judá, es decir, del reino enemigo, que subiera hasta el reino del norte, donde estaba Jeroboam, y que le diera la sentencia de parte de Dios por causa de su idolatría y de su rebelión. Dios le dio instrucciones a este profeta que debía de presentarse ante Jeroboam y lanzarle una profecía de que el altar que había construido en Betel sería destruido y que su descendencia no tendría honores. Además, la instrucción a ese profeta fue: llegas, profetizas y te vas. Y cuando te vayas de Betel tienes que regresar por otro camino, no por el mismo camino por el cual llegaste a ese lugar. Esas fueron las instrucciones para aquel profeta de Judá. Dice la Biblia en el capítulo 13 que aquel varón subió hasta Betel, llegó a la presencia de Jeroboam mientras él estaba quemando incienso en el altar de Betel, y este hombre dijo la siguiente profecía. Verso 2, capítulo 13, primero de Reyes. Altar, altar, así dice Jehová. He aquí que a la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Y sobre este altar que construiste, Jeroboam, quemarán huesos de hombres. Y el mismo profeta ese día dio una señal. Esta es la señal de que Jehová está hablando por medio de mí. Este altar se quebrará
y la ceniza que está sobre él se derramará, se esparcirá. Esta señal de que Dios le dijo al profeta de Judá significaba que todo sacrificio que fuera presentado en ese altar quedaría inmundo, por cuanto la ceniza debía permanecer en el altar para que esa ceniza purificara el sacrificio. Pero cuando la ceniza se desparrama porque el altar se quiebra, entonces la ceniza cae a tierra y la tierra hace que la ceniza se convirtiera en inmunda. Por lo tanto, ya no iba a servir ese altar para presentar un sacrificio acepto delante de Dios. Era una manera de bloquear todas las intenciones que Jeroboam tenía de ofrecer sacrificios paganos en ese altar. Jeroboam, obviamente, cuando escuchó la profecía se enojó y señaló con su mano al profeta y dijo a sus guardias, ¿cómo dice el anuncio ese del emperador? Guardias, no, nada más. Lo señaló y dijo, guardias, préndanlo, arréstenlo. Pero ¿sabes una cosa? Cuando Jeroboam hizo este movimiento, su mano se le quedó endurecida, ya no podía moverla, se le quedó tiesa. ¿Cómo? Se le secó, sí, se le quedó tiesa, se quedó como estatua la mano. Y entonces le entró miedo a Jeroboam y le dijo al profeta, ¿sabes qué? Ya que no te prendan, que no te arresten, ahora te pido que ores al Señor tu Dios para que me sane la mano. Qué convenenciero, ¿no? Primero muy valiente, y cuando ve que Dios está respaldando al profeta, ahora sí le entra el pánico y pide misericordia. El profeta viene, ora, la mano le queda sanada. Jeroboam todavía le dice, vente a mi casa, vamos al palacio, te voy a ofrecer una muy buena comida para que emprendas tu viaje de regreso y te voy a dar regalos y presentes. Jeroboam quería quedar ahora bien después de haber escuchado esa profecía tan terrible. Pero el profeta hasta aquí, hasta esta parte de la historia, es un profeta fiel. Y le dice al rey Jeroboam, mira, aunque me ofrezcas la mitad de tus bienes, de tu reino, no los puedo aceptar. Dios me ha dicho que venga, que haga el viaje, que me presente ante ti, que dé la profecía y tan pronto como lo haga, me regrese. Y me regrese por otro camino, así que no acepto. Así que aquel profeta, muy obediente hasta ese momento, se fue de Betel para emprender su viaje de regreso por otro camino. Estaban presentes cuando sucedió esto los hijos de un viejo profeta que vivía allí en Betel. Así que los hijos, impresionados por la señal, por la profecía, por la valentía de aquel profeta, van hasta la casa de su padre y le dicen a aquel viejo profeta, papá, ¿qué crees que pasó? Vino un profeta de Judá y hizo esto, le dijo al rey esto, el altar se quebró, las cenizas se desparramaron, la mano se le quedó tiesa y luego lo sanó, y contaron todo con lujo de detalle. El viejo profeta le dice a sus hijos, díganme por dónde se fue, qué camino tomó. Los hijos le señalan el camino y el profeta viejo les dice, rápido, prepárenme el burro, porque tengo que alcanzar a aquel hombre. Y el viejo profeta va por el camino por el que se había ido el profeta de Judá hasta que lo encuentra. Y lo encuentra que estaba sentado descansando bajo una encina. Y aquel viejo profeta le dice al hombre, ¿eres tú el profeta de Judá que acaba de enfrentar al rey Jeroboam? Y el profeta le dice, sí. Dice, bueno, te invito a mi casa, a que vengas a comer y a beber y descansar. Y el profeta le dice, el de Judá, no me es permitido, Dios me dijo que no lo hiciera, que viniera, me presentara y me regresara por otro camino lo más pronto posible, en señal de rechazo a las acciones de Jeroboam. Por eso le habían dado esas instrucciones. Y mira lo que pasa aquí.
el viejo profeta le dice al profeta de Judá: yo también soy un profeta, y un ángel del Señor se me apareció diciéndome que te invitara a mi casa para que pudieras comer y beber. Y entonces el profeta de Judá dice: bueno, ok, si tú eres profeta y un ángel te lo reveló, vamos. Entonces llegan a la casa del viejo profeta, están comiendo, y en medio de aquella comida, déjame decirte algo primero, lo que le dijo el viejo profeta fue una mentira. Ahí dice en la Biblia que estaba mintiendo. Pero cuando ya estaban en la casa del viejo profeta y estaban comiendo, ahora sí le llega al viejo profeta revelación de Dios. Ahora sí es Dios quien le habla, y en plena comida la interrumpe y le dice al profeta de Judá: así dice el Señor, por cuanto has desobedecido a mi palabra, por cuanto la menospreciaste, por cuanto no regresaste como yo te dije, ahora no regresarás a tu hogar, y tus restos no descansarán en el sepulcro de tus padres. Imagínate, primero te invita, te engaña, te prepara un banquete y luego te la suelta, te la deja ir. Ahora sí viene de parte de Dios la reprensión, y la reprensión, en pocas palabras o traducida al español común, es: te vas a morir. Te vas a morir en el camino. No vas a regresar a tu casa salvo, y vas a ser enterrado sin honores, porque el no ser enterrado en el sepulcro de tus padres, para los judíos esto era una vergüenza. El profeta de Judá no dijo nada. El viejo profeta termina la comida, le prepara su propio burro, su propio asno, le dice: vete en este, te lo presto. ¿Sí? Primero ya lo mandó a matar, ¿no? Con lo que Dios le dijo, pero le da el vehículo, el transporte para que regrese. Y dice que aquel hombre se monta al burro, empieza el camino de regreso, y a medio camino o al poco camino, un león se aparece, y el león lo ataca y lo mata. Qué interesante. No, el asno está vivo. Al asno no le pasó nada. Ahorita hablamos del burro y del león. Pero allí está la sentencia de Dios cumplida. El profeta de Judá muere, su cuerpo queda tendido en el camino, y ¿saben quién estaba custodiando el cadáver? A un lado el león, quietecito, y del otro lado el burrito, quietecito. Un león, un cadáver y un burro. La gente pasaba y se quedaban asombrados de ver aquello. Llega la noticia a oídos del viejo profeta, y el viejo profeta va y recoge el cadáver, le hace una tumba, le hace un sepulcro, y le dice a sus hijos: cuando yo muera, entierren mi cuerpo en los restos, junto a los restos de este otro cadáver, porque lo que él profetizó se va a cumplir. Ahora vamos a ver qué aprendemos aquí de estos otros dos. ¿Cuáles son los otros 4 asesinos? Del profeta de Judá aprendemos que un tercer asesino es el relajamiento. Él pensó o sintió que ya había cumplido la parte más difícil de su misión, que era enfrentar a Jeroboam, y cuando él emprende el viaje de regreso, como que se relaja, se distrae. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la orden? ¿Recuerdas? Cuando termines de profetizar, regrésate a tu casa por otro camino lo más rápido posible. Y me llama la atención que todavía los hijos de aquel viejo profeta llegaron con su papá, le contaron todo, prepararon el burro, y luego todavía dice que el viejo profeta alcanzó a aquel hombre.
Si hubiera ido rápido, quizás ya nunca lo habría alcanzado. Pero dice que lo encontró sentado, descansando bajo una encina. No era tiempo para descansar, no era tiempo para relajarse. Cuando nos relajamos y bajamos nuestro sentido de alerta, es allí donde el diablo aprovecha para tendernos la trampa. ¿Cuántas veces no hemos visto que esos momentos de ocio y de relajación fueron la tragedia para otros personajes? ¿Te acuerdas de David, no? Cuando andaba de ocioso en el balcón. Acuérdate de Sansón cuando andaba de enamoradizo y de ocioso, que le fueran a hacer piojito Dalila. Pues además el piojito incluyó rapada de pelo. Entonces, date cuenta cómo cuando nosotros relajamos nuestras defensas, nuestro sentido de alerta, es allí que el diablo aprovecha para tendernos la trampa. Justamente fue en ese momento de descanso en la encina que llegó el viejo profeta y le tendió la trampa con una mentira. El segundo asesino para el profeta de Judá, y el cuarto en nuestra lista, es la desobediencia. A final de cuentas, aquel profeta que había empezado muy bien su misión, lo que Dios le había ordenado hacer, terminó por desobedecer, no completó la totalidad de la misión. Como ya dije, se distrajo, además tuvo falta de discernimiento. ¿Cómo es posible que un profeta acostumbrado a oír la voz de Dios se distrajera tanto como para tragarse completito el cuento que le vino a decir el viejo profeta? ¿Por qué no le dijo al viejo profeta: espérame, porque Dios a mí me dio una instrucción, déjame consultar con Dios a ver si Él me confirma que lo que tú me estás diciendo es verdad? Pero no dijo nada. A lo mejor ya traía hambre, a lo mejor estaba cansado, a lo mejor dijo: pues, no hay ningún problema con que me tome un break. Esos breaks terminan siendo una terrible tragedia. No consultó, le faltó discernimiento, se distrajo, y eso lo llevó a darle lugar al cuarto asesino, que es la desobediencia. Y el asesino, ¿sabes qué hizo? Lo asesinó. Aquel profeta de Judá no cumplió su misión, terminó muriendo en el camino. Recordado por su profecía, pero recordado también por su, ¿cómo podemos llamarlo? Por no completar la misión. Qué triste. Ahora vamos con el viejo profeta. Hay otros dos asesinos de los nuevos comienzos en la historia del viejo profeta. ¿Qué hace un profeta que había servido al Señor instalándose ahora en el centro de adoración pagana? ¿Qué hace un profeta que había servido al Señor conformándose ahora a un sistema corrompido sin alzar su voz en contra? Al contrario, él ya hizo su casa allí, se ha establecido allí, está cómodo allí. Inclusive algunos comentaristas dicen que sus propios hijos eran sacerdotes de ese ritual pagano que Jeroboam había establecido. Quizás sus hijos ahora habían sido nombrados sacerdotes por Jeroboam. Acuérdate que dije que Jeroboam estaba ordenando al que quisiera. Porque recordarás que los hijos de aquel profeta venían de estar en aquella ceremonia cuando el profeta de Judá llegó a realizar su profecía. El quinto asesino de los nuevos comienzos es cuando tú y yo nos conformamos a este mundo, a este siglo. Dice Romanos: no se conformen.
no se conformen a lo que este mundo ofrece. A ver, lo voy a leer aquí directo. Romanos capítulo 12. Dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquel viejo profeta, en vez de alzar su voz en contra de la idolatría, en contra de Jeroboam, terminó haciendo alianza con Jeroboam. Se conformó, buscó lo cómodo, se fue a la fácil. Es como las iglesias y los cristianos de hoy, que en vez de nadar contracorriente como el salmón, se convierten en camarones que se duermen y se los lleva la corriente. Ellos se van con la corriente de este mundo. Dicen que aman a Dios, pero pues también les gusta la pachanga. También les gusta lo que el mundo ofrece. Y entonces se dejan arrastrar por aquella corriente. Aquel viejo profeta estaba conformado a este siglo. Y aquel viejo profeta también dejó que entrara el sexto asesino. ¿Cuál es el sexto asesino? El engaño, la mentira. Cuando la Biblia describe a Satanás, lo describe como el padre de mentira. Esto quiere decir que Satanás, por naturaleza, es un mentiroso. Él no puede decir la verdad. Y cuando a veces dice la verdad, hay una trampa oculta debajo de eso, como en la tentación con Jesús, porque ahí sí dijo 2, 3 verdades, pero había una mentirota debajo. Entonces, cuando nosotros mentimos, estamos dejando que el padre de mentira nos use para sus propósitos. Yo no sé por qué este viejo profeta dejó que la mentira hiciera nido en su corazón, de tal manera que hiciera tropezar a aquel profeta de Judá, que hasta ese momento había sido fiel. Algunos comentaristas dicen que lo hizo para quedar bien con Jeroboam, que era el rey, por cuanto él tenía su lealtad para con el rey, porque quizás sus hijos estaban sirviendo como sacerdotes y cómo se iba a destruir su fuente de ingresos, su comodidad, su estabilidad. No sabemos la razón, quizás motivado por la envidia, por los celos, por ver cómo alguien honesto y dedicado a Dios todavía tenía la valentía para enfrentarse a las huestes del mal, aquello que él había dejado de hacer desde hacía muchísimo tiempo atrás. Resumimos, con Jeroboam aprendemos los 2 primeros asesinos: temor e idolatría. Con el profeta de Judá, tengamos cuidado con el relajamiento y la desobediencia. Y con el viejo profeta, aprendamos a no conformarnos al molde, a los pensamientos de este mundo, de este siglo. Y también tengamos cuidado con el sexto asesino, que es la mentira. ¿Será que alguno de estos 6 anda rondando en la historia de tu nuevo comienzo? Quizás tú ya tienes claro, definido por los personajes anteriores que hemos visto en las predicaciones, que Dios te está llamando a un nuevo comienzo, que Él desea hacer algo nuevo en tu vida, que Él quiere apretar el botón, el reset, y resetearte para comenzar de nuevo. Pero quizás ya anda esa voz que dice: no lo vas a lograr, ¿para qué te metes en eso? Y te empieza a meter temor, incertidumbre, duda. Ya lo intentaste una vez y fallaste. ¿Vas a seguir burlándote de Dios con otro intento fallido? Ten cuidado, hermano, porque el temor ahí va a estar rondando. ¿Qué quiere el temor? Asesinar tu nuevo comienzo. Quizás será la idolatría la que anda rondando.
como un cazarrecompensas, como un mercenario detrás de ti. Y no la idolatría de imágenes, sino, como hemos dicho muchas veces anteriormente, las cosas que nos separan de darle a Dios la prioridad número uno en nuestra vida. Pueden ser los hijos, el trabajo, las metas, los sueños, el dinero, las amistades, la tecnología, muchas otras cosas. Pero ¿será que la idolatría anda buscando asesinarte? Quizás tú dices, voy muy bien, he comenzado de nuevo y me siento muy bien. Creo que es tiempo de tomarme un par de semanas de vacaciones, de estar leyendo la Biblia y de orar. Así que me voy a relajar un ratito porque mi nuevo comienzo va tremendo. Bueno, ten cuidado con esos relajamientos, porque te pueden llevar a una verdadera tragedia. Quizás es la desobediencia. Te está tentando alguien o algo a desobedecer. Y mira, ojo, quizás Dios, quizás no, Dios no. Ten cuidado porque quizás el diablo va a usar a alguien de tu propia familia o de tu propia iglesia para hacerte desobedecer. Como aquel viejo profeta se identificó como profeta, el profeta de Judá dijo, pues es de los míos, es de los nuestros. Por eso no tomó precaución para consultar a Dios, para confirmar si era su voz hablándole o no. Y entonces cayó en la trampa de aquel viejo profeta. Quizás un compañero tuyo de la iglesia, un hermano, te va a decir, no, desecha eso de querer ser misionero, todavía hay mucho tiempo, no te preocupes, ahorita no es necesario porque mira, hay pandemia, etcétera, etcétera. Y si ese era tu nuevo comienzo, y si Dios te había dicho que te quería para ese propósito, pero ya vino alguien de la familia de la fe y te dijo, no creo, ahorita no es tiempo para hacer esas cosas, y tú te lo tragaste completito. Quizás es alguien de tu familia, alguien que tú amas, quizás es tu esposo, tu esposa, los que te dicen, no, ¿para qué te involucras en hacer eso? Vas a perder tiempo, dinero, esfuerzo. No, hombre, ni batalles, no lo hagas. Y como es tu esposo el que te lo dice, tú dices, esto debe venir de Dios, es Dios hablándome a través de mi esposo. No, tienes que ir y consultar, tienes que confirmar con Dios mismo que realmente esa es su palabra. Cuidado, hermanos, porque hoy día se ha desatado el movimiento profético otra vez. Y hoy es tan sencillo como ir a un culto de adoración en alguna iglesia donde supuestamente ahí hay un profeta que va a profetizarte hablando en nombre de Dios. Y te va a decir, Dios me está revelando que esta persona es tu pareja, cásate con ella. Y ahí vas tú, ¿verdad? Es que me profetizaron que me tenía que casar contigo. ¿Lo confirmaste? ¿Le pediste a Dios discernimiento? ¿Lo consultaste antes con su palabra? ¿Te tomaste un tiempo para verificar su voluntad? Si no lo hiciste, entonces de tu propia familia de la fe y de tu propia familia de sangre te pueden llevar a la desobediencia. ¿Qué pasa con el conformismo? ¿Será que como ves que todo el mundo lo hace, entonces qué tiene de malo si todo el mundo lo hace? Observa por favor las noticias que tenemos todos los días acerca de cómo la iglesia en general está permitiendo que la forma de pensar del mundo penetre a nuestra iglesia, penetre a nuestros pensamientos, a nuestra mente y a nuestro corazón. Muchos cristianos hoy día están cambiando su forma de pensar cristiana y bíblica para conformarla a los pensamientos del mundo. Y ya no es extraño escuchar a cristianos de todas las edades decir, estoy reconsiderando eso del aborto, se me hace que es bueno, que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo.
Estoy considerando que deberíamos de apoyar ese movimiento feminista. Pobrecitas las mujeres han sufrido tanto, hay que apoyarlas. Otros dirán, estoy reconsiderando esa manera de pensar en cuanto a las personas con otras preferencias sexuales. Porque, ¿qué tal si sí nacen así? ¿Y por qué no tomar vino y alcohol si en la Biblia vemos que Dios hasta hizo un milagro con vino? Sería bueno incorporarlo a nuestras reuniones, que en las dinamitas todos nos alegremos bebiendo vino y alcohol. Estas formas de pensar provienen del mundo, y si no las atacamos vamos a terminar por aceptarlas. Ese fue el pecado del viejo profeta. Dejó de levantar su voz contra la idolatría, contra la rebelión de Jeroboam, y terminó metido en el mismo sistema. Y por último, no solo vamos a aceptar la mentira, sino que la vamos también a difundir. Nos vamos a volver nosotros también mentirosos, falsos. Vamos a vivir un cristianismo que no es puro, que no respeta la esencia del Evangelio de Jesús. Estos 6 asesinos ahí van a estar rondando todo el tiempo, esperando el menor descuido de tu parte, esperando el menor sentido de alerta para hacerte tropezar. Y una vez que estés tropezado y caído, ellos van a venir y ¡pum!, te van a rematar. No van a tener de ti ni de mí misericordia. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tener misericordia con ellos. Cuando el temor venga, toma la onda de David y métele una pedrada en la frente. Cuando el ídolo venga, toma como Moisés al becerro y destrúyelo en pedazos. Cuando el ocio y el relajamiento te quieran hacer dar paseos por el balcón, dile al ocio y al relajamiento, no voy contigo. Cuando la desobediencia te quiera impedir cumplir tu misión de manera total, frénala, ponle un alto y dile, yo tengo que obedecer todo el consejo y el plan de Dios. Cuando las ideas te quieran arrastrar como el camarón, sé un salmón que nada contra la corriente, aunque solo seas uno, valdrá la pena. Cuando la mentira se quiera apoderar de ti, recházala, porque tú no eres hijo del padre de mentira. Tú eres un hijo del Padre de verdad, del Padre de las luces. En toda esta historia rara, extraña de Jeroboam, el profeta de Judá y el viejo profeta, resulta que hay 2 que sí obedecieron, que sí hicieron la voluntad de Dios. Hay 2 personajes a los cuales nosotros deberíamos tomar como ejemplo. ¿Sabes quiénes son? El león y el burro. Porque un león no solo mata, sino que devora a su presa. Debió haber deshecho el cadáver de aquel profeta de Judá, pero no lo hizo. Solo lo mató, lo hirió y lo mató, pero dejó el cuerpo, el cadáver completito. El león no solo debió haber matado y destrozado al profeta, sino que se le debió haber ido encima al burro también. Y ¿sabes? Dejó que el burro conviviera con él. Un león normalmente es fiero. Cuando hay sangre de por medio, eso eleva su éxtasis. Su instinto animal sale como los tiburones. Pero ¿sabes que el león aquel estaba tranquilo, relajado? Estaba sujeto a la voluntad de su creador, que era Dios. Porque los animales son seres creados también. Pero a veces, aunque son inferiores
en jerarquía en comparación con el hombre, a veces su obediencia y su sujeción son ejemplo a nosotros que somos máxima creación. El otro obediente es el burro. El burro debió haber huido y dijo: ay, mamá, si esto le hicieron al jinete, ¿qué no me harán a mí, el león? Pero el burrito tranquilo se quedó a un lado del que lo había montado. No tuvo temor de que la fiera estaba al lado suyo. Así que bueno, dile al Señor: Señor, dame ese autocontrol del león y el burro de esta historia. Dame esa confianza como el león y el burro de esta historia. Dame esa obediencia como el león y el burro de esta historia. ¿Te das cuenta que el león y el burro sí ponen en principio los valores que los 6 asesinos no? Qué historia tan interesante. Y se nos queda a nosotros allí como una palabra de advertencia. ¿Por qué? Porque estamos iniciando, comenzando ese nuevo comienzo, esa ruta, ese camino. Ese nuevo comienzo tiene que llegar, acuérdate, hasta el final, hasta su cumplimiento final. No basta con haber iniciado bien, ya lo vimos con Salomón. Tiene que terminar a tambor batiente, tenemos que terminar con una fidelidad al máximo. Oremos a Dios y digámosle a Él: Señor, ayúdame a identificar qué asesino anda rondando mi nuevo comienzo. ¿Estás listo? Cierra tus ojos. Dios, esta mañana oramos dándote gracias por esta historia. Gracias que nos enseña y nos ilustra estos 6 asesinos que quieren interrumpir, impedir, matar nuestro nuevo comienzo. Dios, te ruego que ayudes a cada hermano, a cada iglesia, a cada miembro de la iglesia, a cada matrimonio, a identificar, Señor, cuál asesino lo anda rondando. Puede ser el temor, puede ser la idolatría, puede ser el relajamiento, la desobediencia, el conformismo o la mentira. Por favor, Padre, ayúdanos a mostrar, como el león y el burrito de la historia, el valor, la sujeción, el autocontrol, la obediencia que tú pides de nosotros para hacer que nuestro nuevo comienzo llegue hasta su final. Oro, Dios, por todos mis hermanos, oro por mí, en el nombre de Jesús. Amén.